Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de diversas cuestiones, entre las que se encuentran cómo está el Euribor en noviembre, qué hay que hacer para la venta de portería o piso de un portero en una comunidad de propietarios y algunas otras cuestiones de actualidad. Quédate, que esto te puede interesar. Uno de los índices más importantes desde el punto de vista de la financiación para la compra de vivienda es el Euribor, que es al que se referencian la mayoría de las hipotecas. Pues bien, en noviembre se situó en el 2,506, es decir, lleva ininterrumpidamente desde el mes de abril bajando y desde el mes de noviembre del 2023, es decir, en un año, ha bajado del 4,022 que cerró en noviembre de 2023 a cerrar en noviembre de 2024 el 2,506, es decir, más de 1,5 puntos. ¿Esto qué supone? Pues que la financiación se va a abaratar para la compra de las hipotecas, va a haber más crédito disponible, más familias que puedan acceder a la vivienda y también para aquellos que tengan que revisar su hipoteca, va a suponer un importante ahorro, tanto si lo hacen en este mes de diciembre como previsiblemente en los próximos meses del año 2025. Pero es que además, en lo que llevamos del mes de diciembre, el Euribor sigue bajando. La media de diciembre es del 2,395, es decir, no ha bajado mucho, algo más de una décima, porque en los últimos días ha tenido un pequeño repunte, pero la tendencia es que el Euribor siga bajando algo más en los próximos meses, no mucho, y lo más normal es que durante todo el año 2025 se estabilice o haya pequeñas bajadas para, según la mayoría de los economistas, se sitúe en torno alrededor del 2% y que sirva de estímulo sobre todo a la economía europea, que anda algo estancada. Habrá que ver cómo es la evolución, porque el índice del Euribor tiene gran importancia en cómo se va a comportar el mercado inmobiliario en la compra de vivienda, aunque por otro lado tiene una connotación negativa en los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda, como sabéis, están muy altos. Si hay mayor disponibilidad de crédito y mayor posibilidad de que la gente pueda comprar, no van a hacer otra cosa que seguir subiendo. Veremos cómo evoluciona el año 2025, pero para la mayoría de la gente que se dedica al sector inmobiliario se espera que sea un buen año para el sector inmobiliario, en que haya un gran número de transacciones inmobiliarias, pero que a su vez se vean limitados por la escasez de oferta de vivienda y por la subida de los precios. Y los alquileres, el tema de arrendamiento, va a seguir también con una gran escasez de oferta y por tanto se van a seguir incrementando los precios. A continuación te voy a hablar de dos cuestiones fiscales. La primera de ellas está relacionada con la extinción de condominio. Es decir, existe un condominio cuando dos personas son propietarias de una cosa y esta no se puede dividir para adjudicar a cada una su parte. Es decir, porque perdería su valor. Sucede mucho con fincas rústicas y donde es más habitual es viviendas. Es decir, si se divide la vivienda va a perder su valor y en la mayoría de los casos no es susceptible de división. ¿Qué sucede en estos casos? Que puede darse diversas situaciones, como es que se ponga a la venta la vivienda y con lo obtenido se reparte según la participación que tiene cada uno en la propiedad. También puede suceder que uno de los propietarios decida quedarse la propiedad compensando a los demás en su parte correspondiente. Esto sucede normalmente muchas veces en herencias, cuando se deja una única propiedad, un piso, que hay que extinguir el condominio, todos los demás bienes están adjudicados, o en casos de separación o divorcio de un matrimonio en que una de las partes se queda la vivienda, o ruptura de una pareja, no tienen por qué estar casados.
Y entonces hay una pregunta que me han hecho últimamente un par de veces, y es ¿cómo se liquida esta situación? Pues bien, aquí nos encontramos, si no hay otros bienes en que estas personas sean copropietarias, se produce la extinción de condominio. Lo principal es que esta operación no está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales, que según las comunidades autónomas pues suele rondar del 6 al 10%, sino que está sujeto al impuesto de actos jurídicos documentados, que suele rondar entre el 1, 1,5, 2% como máximo. Eso ya por lo pronto supone un ahorro fiscal, pero además otra cuestión importante no solo a qué tributo está sometido, sino por qué importe se tiene que liquidar la operación. Caso típico: yo soy propietario con 2 hermanos de una vivienda que hemos recibido por herencia y decido quedármela compensando a los demás su parte. Vamos a suponer que la vivienda vale 300.000 euros, le tengo que dar 100.000 euros a cada uno. Yo, ¿cómo tengo que tributar eso? ¿Qué impuesto tengo que pagar para realizar la operación? Pues bien, se hará una escritura de extinción de condominio, yo daré 100.000 euros a cada uno de los otros copropietarios, pero tengo que tributar el impuesto de actos jurídicos documentados por el importe de lo que me adjudico, no por el importe del tercio que ya soy propietario, es decir, sería por los otros 2 tercios. En este caso tendría que tributar el acto jurídico documentado por importe de 200.000 euros, ya que los otros 100.000 euros ya esa parte de propiedad me pertenece y no he de tributar por lo mismo. Esto ya lo tiene declarado de forma reiterada los tribunales de justicia, porque antiguamente Hacienda y los tribunales económicos administrativos manifestaban que debería tributarse por la totalidad del bien que era el que entraba en la operación. Pero ya lo dijeron muy claramente los tribunales de justicia hace ya bastantes años, que solo se tributaba por la parte que te adjudicaba y no por la que ya eras copropietario. Esta operación de extinción de condominio se entiende cuando es de un bien. Si, por ejemplo, imaginemos que son varios bienes inmuebles y una de las partes decide quedárselo, o hay varios inmuebles, cada uno se han adjudicado una parte y se extingue, no hay una extinción de condominio, sino realmente lo que se produce es una compraventa. O, por ejemplo, como un caso que tuve hace un par de años, una persona se quedó, eran copropietarias de unas 5 fincas rústicas, pequeñas fincas rústicas, pero eran 5. Al ser fincas todos copropietarios y una sola persona quedárselo, aquí se entiende que hay una compraventa y debe tributar por transmisiones patrimoniales, no por actos jurídicos documentados. O sea que el condominio actúa, esta extinción, cuando estamos hablando de un solo bien que no se puede dividir. Si son varios bienes que se pueden dividir y atribuir a personas diferentes, no entraría en juego esta figura, sino que estaríamos hablando de una compraventa de la parte correspondiente a los copropietarios de los bienes. La siguiente cuestión fiscal que te voy a comentar es qué sucede cuando vendo mi vivienda habitual y obtengo una ganancia patrimonial. Pues has de saber que si es tu vivienda habitual y has obtenido una ganancia patrimonial, se debe declarar en el IRPF, pero esta ganancia está exenta siempre que sea mayor de 65 años. Es decir, vendes tu vivienda habitual, tienes una ganancia patrimonial que es bastante habitual, ya que muchas veces se ha comprado hace muchísimos años y decides venderla para irte a otra vivienda que tienes o para irte a otro sitio, vivir con tu hijo, da igual el motivo. Pero esa ganancia patrimonial por la venta de tu vivienda habitual hay que declararla, pero está exenta, es decir, no tienes coste fiscal. Pero muchas veces los padres desean donar esa vivienda habitual a sus hijos. Pues bien, en este caso, el donante, es decir, los padres, no deben de declarar esa donación a efectos de IRPF, pero la posible ganancia patrimonial que tienen está exenta también, y así lo ha declarado la Dirección General de Tributos, equiparando
la venta a la donación siempre que se trate de vivienda habitual y seas mayor de 65 años. En caso de que no ser vivienda habitual, sí debes de tributar esa ganancia patrimonial, salvo que la dediques esa ganancia patrimonial a crear una renta vitalicia. Pues bien, es muy importante porque si deseas donar tu vivienda a tus hijos, como donante no vas a tener a efectos de IRPF. Ya dependerá de la comunidad autónoma en la que te encuentres, los donatarios, es decir, tus hijos o la persona que la reciba, tu vivienda habitual, deberá declarar por el impuesto correspondiente. En algunas comunidades autónomas está prácticamente exenta, es decir, por ejemplo, en Andalucía está el 99%, por lo cual es mínimo lo que sea de declarar. Por eso, si deseas donar tu vivienda habitual a tus hijos, que es una práctica habitual, hay que tener en cuenta la fiscalidad, tanto para el donante como para el donatario. Un siguiente tema que me llama la atención en los últimos días está relacionado íntimamente con la bajada del Euribor. La bajada del Euribor ha hecho que numerosas personas se planteen la compra de una vivienda porque van a poder tener una financiación más asequible. Y recientemente es curioso cómo si navegas por cualquier red social o simplemente por internet, te aparecen muchos anuncios de brokers hipotecarios, de empresas que se dedican a buscarte hipotecas, y hay que tener mucho cuidado por lo que te ofrecen y los costes que tienen. Me llamó la atención un anuncio, simplemente a efectos de que veáis cómo se manipula la información o no te la dan del todo correcta, en la que el gran titular era hipoteca fija al 1,85. ¡Wow! Una hipoteca magnífica. Es decir, una hipoteca fija al 1,85, pues claro, tú lo piensas, dices, toda mi vida voy a estar pagando por debajo del 2% mi préstamo hipotecario, es muy buena, no a las condiciones que se llegaron en los años 19, 20, 21, pero es una hipoteca realmente buena. Pero claro, este anuncio tiene truco y hay que tener cuidado. Se refiere al tipo de interés nominal. Si luego ves la letrita pequeña que aparece muy rápido, que hay que detener el vídeo para poder darse cuenta, dice TAE 3,95. Es decir, el coste de los productos asociados que te van a vender la hipoteca, más las comisiones correspondientes que te pueden aplicar, más los gastos que vas a tener, hace que tu hipoteca se vaya realmente al 4%. Por eso, mucho cuidado con la publicidad que hay de las hipotecas y sobre todo, asesórate y ten en cuenta que lo que te va a costar la hipoteca es el tipo de interés que vas a abonar es el TAE. Ese el que lleva tanto el dinero que te prestan, el coste del dinero que te prestan, más todos los gastos asociados a la misma. También hay que tener muy presente una información que ha de solicitar siempre, es decir, cuáles son las partidas del préstamo, distinguiendo principal, es decir, el capital que pides prestado, los intereses sobre ese capital y los gastos asociados a ese préstamo, porque muchas veces esos gastos asociados pueden suponer una gran partida de capital. Hace poco, viendo la información de un préstamo hipotecario, era un préstamo de 150.000 euros, tenía el préstamo, creo recordar que unos 50.000 euros de intereses prácticamente, pero es que tenía 40.000 euros asociados de gastos, que normalmente suelen ser alguna comisión que te cobran y los seguros vinculados que te van a obligar a contratar si quieren mantener las condiciones. Por eso siempre ten en cuenta el TAE y además esa partida total del coste de tu préstamo hipotecario. Por último, te voy a hablar de un tema relacionado con las comunidades de propietarios. Se suele dar fundamentalmente en comunidades más antiguas donde era muy habitual tener un servicio de portero, incluso que existiera una portería que era un apartamento o que el propio portero
tenga un piso en el edificio adjudicados para que sea su vivienda habitual. Es decir, si se cambia de portero, se tiene que ir, pero es un requisito que se le exige al portero que viva en el edificio y se le da una vivienda de forma gratuita. Por ejemplo, eso sucede en la comunidad que yo vivo. El portero tiene su piso que se le cede de forma gratuita. Sucede también que muchas comunidades ya deciden prescindir de un portero que esté presente y que viva en la misma. Lo que se hace es contratar el servicio de portería a través de empresas y el portero va y está las horas correspondientes y se vuelve a vivir a su domicilio. Es decir, ya no se utiliza esa vivienda o ese local que está destinado a portería. ¿Qué hay que hacer si la comunidad decide vender este local o este piso que pertenece a la comunidad y que ha sido utilizado el portero con la finalidad de que resida el portero durante muchos años o ha estado establecida la portería? Pues bien, la venta de este inmueble debe de ser autorizada por la Junta de Propietarios y ser aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Porque supone una modificación del título constitutivo, porque estas viviendas no suelen estar incluidos dentro del coeficiente de propiedades que constituyen la comunidad. Si se vende, será de atribuir un coeficiente a esa propiedad, por lo cual todos los coeficientes de la comunidad, de todas las propiedades, se van a ver afectadas. Ello no se puede hacer si no es por unanimidad. Por eso debe de aprobarse en Junta de Propietarios por unanimidad, ya que supone una modificación de los coeficientes y por tanto se está alterando el título constitutivo de la comunidad. Y por supuesto se debe hacer posteriormente la inscripción en el registro de la propiedad, no solo de la finca del portero, haciendo constar esta circunstancia en el inmueble que estaba destinado a portería o vivienda de portero, sino en todos los demás inmuebles en los que se hace una modificación del coeficiente de participación que tienen en la comunidad. Y así llegamos al final del episodio de hoy, que espero que haya sido de tu utilidad. Espero que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.